El Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil les da la más cordial bienvenida. El tema a tratar el día de hoy es vía aérea y soporte ventilatorio durante la estabilización de pacientes con COVID-19, a cargo de quienes habla la licenciada en terapia respiratoria Katy Vázquez. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por coronavirus, descubierta en diciembre del 2019. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. Alrededor del 80% de la población se recupera favorablemente. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y tienen dificultad para respirar. Entre los síntomas tenemos fiebre, cansancio, tos seca. Otros síntomas como dolores musculares, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Algunos pacientes son asintomáticos. Se transmite por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitir a distancias de hasta 2 metros. Su periodo de incubación medio es de 5 a 6 días, con un amplio rango de hasta 14 días. Es contagioso durante su periodo de latencia del virus. La persona que cumple criterios y prueba molecular positiva o antígena positiva o resultado reactivo a la inmunoglobulina M es un caso de COVID-19 confirmado, que se divide en casos leves, moderados y graves. El caso leve es cuando el paciente que satisface los criterios de definición de un caso de COVID-19 y no presenta signos de neumonía ni hipoxia. Un caso moderado cuando el caso de COVID-19 que presenta signos clínicos de neumonía con hipoxemia y signos de gravedad. Caso grave, todo caso de COVID-19 con signos clínicos de neumonía, más de uno de los siguientes signos que son frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria grave o hipoxemia severa. Manejo de la vía aérea. En estos casos conlleva riesgos particulares, en tanto puede conducir a la contaminación del personal durante la manipulación al inicio de la ventilación mecánica. El personal de salud que maneja pacientes con COVID-19 está en riesgo inminente de contraer la enfermedad debido a la producción de partículas. El manejo de la vía aérea debe ser seguro tanto para el personal de salud y el paciente, oportuna, en tiempo, sin prisa o retraso, apropiado para evitar técnicas no confiables, no familiares o repetidas. Se debe resolver la insuficiencia respiratoria, evitar los contagios de los demás miembros del equipo de salud y otros pacientes. Escala terapéutica en el SARS-CoV-2. La base de la pirámide sería el flujo de oxígeno a través de gafas nasales convencionales, seguidas de mascarillas tipo Venturi y mascarillas con reservorio. Con estos dispositivos no conocemos la FiO2 y tampoco la presuarización de la vía aérea del paciente ni la reducción del espacio muerto. Según la escala pasamos al soporte respiratorio no invasivo, las gafas nasales de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, que aporta una FiO2 inspirada constante. Podemos pautar la FiO2 y de una manera exacta, disminución del espacio muerto y el reclutamiento alveolar. Los pacientes que llegan a la UCI muy probablemente van a requerir un soporte invasivo posterior a una intubación endotraqueal. Criterios de escala en terapia respiratoria. Tenemos los criterios clínicos: disnea moderada grave con signos de trabajo respiratorio, uso de la musculatura accesoria, movimientos abdominales paradójicos, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, gasométricos con una PAFI menor e igual a 150 o necesidad de una FiO2 menor a 0.4 para conseguir una saturación de oxígeno de al menos del 92%, fallo ventilatorio agudo con un pH mayor a 7.35 con una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Si no se cumplen ninguno de estos criterios, la indicación va a ser oxigenoterapia convencional con gafas nasales, una ventilación con reservorio. Si se cumplen uno o más de estos criterios, la indicación va a ser un sistema de respiración no invasiva o intubación endotraqueal.
Los criterios para emplear un sistema de respiración no invasiva si un paciente sin patología previa con insuficiencia respiratoria hipoxémica debe cumplir los siguientes criterios y bajo monitorización estrecha, como es una PAFI mayor a 100 a pesar de una oxigenación convencional y ausencia del fallo multiorgánico, APH menor a 20. Se considera unas gafas nasales de alto flujo con un flujo mínimo de 50 litros por minuto. Si es posible llegar a los 60 litros por minuto y una FiO2 al 100%. Se irá disminuyendo si es posible la FiO2 para conseguir como objetivo una saturación de oxígeno de 92 a 96%. La intubación endotraqueal se procederá a la intubación endotraqueal precoz si no se cumplen todos los criterios previos para el empleo del sistema de respiración no invasivo. En la siguiente hora, si no existen criterios de mejoría. El paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica se debe comenzar con gafas nasales de alto flujo y escalar si fuese necesario hasta una ventilación mandatoria no invasiva. Las gafas nasales de alto flujo iniciaremos con un flujo mínimo de 50 litros por minuto y una FiO2 al 100%. Y ir descendiendo si fuese posible para una saturación en torno al 95 al 96%. Una ventilación mecánica no invasiva con una PIC altas y una presión soporte baja para un volumen total menor a 9 mililitros por kilogramo de peso ideal. En los pacientes con reagudización de la broncopatía e insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, la ventilación mecánica no invasiva con criterios clínicos previos alternan con gafas nasales de alto flujo en periodos cortos. Entre las recomendaciones tenemos que para el manejo del paciente con COVID-19 se debe usar elementos de protección en el siguiente orden: lavado de manos, uso de mascarilla N95, gorro desechable, colocación del visor integral, lavado de manos para el manejo de material estéril, colocación de la bata, equipos de protección, poner los guantes, todo esto antes de ingresar a la habitación. Luego se minimiza el personal que tenga contacto con el manejo de la vía aérea. De preferencia 2 personas, médicos especialmente, ingresan para el manejo de la vía aérea. Seleccionar el personal con mayor experiencia y capacitación. Designar un líder que realizará la intubación y una enfermera que acompañará durante la intubación en la administración de los fármacos. Se recomienda la intubación por el personal de mayor experiencia y con mayor habilidad para minimizar los intentos de intubaciones fallidas. 3 personas son probablemente requeridas: un intubador, un asistente y una tercera persona que administre los medicamentos y observar los monitores, y un auxiliar afuera, que va a ser el encargado de pasar cualquier instrumento que sea necesario. Intubación endotraqueal en pacientes COVID-19. La intubación endotraqueal es una técnica de permeabilización y aislamiento de la vía aérea. Consiste en colocar en la tráquea un tubo con balón, permitiendo la administración de oxígeno a altas concentraciones y de un volumen corriente suficiente para mantener una insuflación pulmonar adecuada. Consideraciones previas a la intubación: segura y efectiva, menor exposición a líquidos corporales del paciente, menor diseminación de secreciones del paciente al área de trabajo, el menor tiempo posible con el mínimo de número de complicaciones, los instrumentos deben ser desechables, disminuir el personal requerido para la atención del paciente. Se recomienda el uso del laringoscopio desechable. En caso de no disponer de este dispositivo, deberá usar un laringoscopio tradicional, el cual después de utilizarlo debe depositarse en una bolsa plástica sellada y enviarse a esterilizar en óxido de etileno a temperatura no mayor de 60 grados centígrados. Debe existir un monitoreo básico estándar.
Entre esas tenemos la oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura. La oxigenación, el control de la FiO2, la oximetría de pulso. La ventilación, desactivar las alarmas para que no existan distractores, y la capnografía. La circulación, presión arterial, electrocardiograma, oximetría de pulso y el control de la temperatura. Realizamos un checklist pre-intubación COVID-19 que consiste en la preparación del equipo, preparación del paciente, preparación de las drogas y preparación del equipamiento. Preparación del equipo, como ya sabemos, avisar el equipo, distribuir los roles, repasar el plan de acción, realizar el lavado de manos, el equipo fuera de box con medidas de protección a la mano para asistir en caso de requerirlo, la preparación del paciente, acceso venoso confiable, posición óptima, evaluación de la vía aérea, preoxigenación y estado óptimo del paciente. ¿Ya? La preparación de las drogas que son más utilizadas. Tenemos la preparación del equipamiento, como son la monitorización, equipos, como son tubos endotraqueales, probar el CUF, el laringoscopio, la máscara laringea, el ventilador conectado al oxígeno, probado en modo pausa, AMBU, solo como respaldo y con filtro bacteriano conectado, filtro bacteriano en la vía inspiratoria y expiratoria, sonda de aspiración tipo TASH conectada o arrugado, capnógrafo conectado al circuito. Pasos para la intubación. Preoxigenación durante 5 minutos con FiO2 al 100%. Preparar al paciente, administración de medicamentos de sedación, protección de la vía aérea, colocar un box que es utilizado como protección. Es como el que pueden observar aquí en la imagen. Posicionamiento, elevar la cabeza más o menos unos 10 centímetros, colocar el tubo endotraqueal y su posterior confirmación a través de la capnografía. Evitar el uso de los estetoscopios y si se utiliza debe ser posteriormente esterilizado. Posintubación se realiza el inflado del CUF, el cual debe tener una presión de 25 centímetros de agua. Se debe inflar antes de conectar al ventilador mecánico porque si no existe riesgo de fuga de aerosoles entre la vía aérea y el tubo endotraqueal. No soltar el tubo hasta fijarlo. El circuito del ventilador mecánico debe contar con un filtro bacteriano, debe tener un circuito de succión cerrada y un capnógrafo. El sistema de humidificación, según la Sociedad Americana de Cuidados Respiratorios, la humedad relativa al 100%, es decir, es de 31 a 35 grados centígrados, y la humedad absoluta es de 30 miligramos por litro. Se debe evitar la humidificación activa y sistemas de calefacción para evitar las condensaciones en los tubos. El filtro intercambiador de humedad y calor, HMF, aporta 30 miligramos por litro, es decir, 30 mililitros. Es recomendable optar por filtros que aporten menor cantidad de espacio muerto y debemos asegurarnos que los intercambiadores de humedad y calor cumplan con el filtrado y reducir así 160 veces el riesgo de contaminación al personal. Los filtros se deben cambiar con una periodicidad de 24 a 48 horas o si contienen fluidos. Disminuyen el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los filtros EPA, High Efficiency Particulate Air, son muy eficaces también, ya que además de la humedad y calor aportan el filtrado. Por lo general están integrados en los ventiladores mecánicos. Hay que verificar que no supere el año de su uso, que son a las 100 esterilizaciones en caso de no disponer, verificar el correcto funcionamiento o si no, colocarlo en la rama expiratoria del circuito. El COVID-19 tiene 0.125 micras y el filtro EPA 0.01 micras. La ventilación con bolsa manual se debe utilizar en caso de saturaciones extremas.
y se debe hacer un buen sellado de la mascarilla para evitar las fugas y por ende la expansión del virus. Entre la mascarilla y la bolsa se debe incluir el filtro y también entre la mascarilla y el tubo. El cambio del humidificador se debe considerar que en el COVID-19 hay que disminuir la exposición al personal de salud, iniciar con una preoxigenación en el ventilador. Se realiza una pausa inspiratoria y al final de la inspiración se realiza el clampeo del tubo. Lo recomendable debe ser con una pinza y se realiza el cambio. Para la aspiración de secreciones se debe colocar un circuito de succión cerrada para evitar las desconexiones y reducir el riesgo de exposición del virus al desconectarlo del paciente. Se debe colocar un capnógrafo para confirmar la intubación y así evitar el uso de los estetoscopios y si lo utiliza asegurarnos de su estricta esterilización. La aerosolterapia. Evitar las nebulizaciones. En casos necesarios se debe preferir los inhaladores de polvo seco y los de dosis medidas. Se recomienda los adaptadores IDM. Esta es la forma correcta en la rama inspiratoria y hay que retirar el filtro para poder realizar los puffs al paciente. Por ende, la Sociedad de Anestesiología recomienda que los pacientes con COVID-19 se debe colocar el adaptador a continuación del tubo endotraqueal para disminuir las conexiones y posterior exposición del personal. También no se recomienda el uso de esteroides inhalados en pacientes con COVID-19. Se debe evitar los aerosoles al intubar y al extubar y al aspirar a un paciente. La extubación en el COVID-19 tiene como objetivo minimizar la aerosolización de patógenos, minimizar la exposición de patógenos a la vía aérea del personal de salud, minimizar la tos y la exposición de secreciones. Una vez que la patología que llevó al paciente a la intubación está clínicamente comprobada su estabilidad, se procede a la extubación y se debe considerar algunos puntos. La prueba de ventilación espontánea se la debe realizar desde el ventilador mecánico. Evitar realizar el test de fuga, mediciones que influyan en la desconexión del paciente. Se debe sujetar o contener las manos para que no se autoextube. Se realiza una preoxigenación en el ventilador mecánico, una succión faríngea o por el tubo endotraqueal en caso de que lo requiera. Evitar que el paciente tosa. Desinflar el cuff con una jeringuilla, retirar el tubo, se procede en la colocación de la oxigenoterapia y se coloca la mascarilla quirúrgica y luego descartamos todos los elementos. No se recomienda terapia de alto flujo, BNI y nebulizaciones. Los procedimientos de alto riesgo de transmisión vírica son la intubación y la extubación, la toma de cultivo de secreciones de la vía aérea, la ventilación mecánica no invasiva porque no se ha realizado un buen sellado, una ventilación manual, una broncoscopía, una gastroscopía, una aerosolterapia y nebulizaciones, resucitación cardiopulmonar. Muchas gracias.